Buenas y bienvenidos a este Dufi Webinar en el que hablamos de la forma jurídica de una empresa. El material de este vídeo lo podrán encontrar dentro de nuestro apartado DufiEmp, nuestro portal con contenidos dirigidos a empresarios y a emprendedores. Para más información pueden acceder al código QR que aparece en pantalla y también tienen los enlaces en la descripción del vídeo. No te olvides de darnos like si te ha gustado el vídeo y de suscribirte a nuestro canal. La actividad mercantil fue protagonizada originalmente por empresarios individuales. Sin embargo, la complejidad, los riesgos y la movilización de capitales que requiere la actividad empresarial de nuestros días han llevado a que la figura del empresario social adquiera la máxima relevancia. Dentro de esta tendencia, el espacio ha sido ocupado hoy día de manera predominante por las formas mercantiles capitalistas, que son sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, debido fundamentalmente a que permiten limitar el riesgo que se pretende asumir con la actividad empresarial. Si se agregan a las anteriores las sociedades cooperativas y las sociedades laborales, que pueden ser tanto anónimas o de responsabilidad limitada, y en un plano más distante a las denominadas comunidades de bienes y a las sociedades civiles, queda completo el cuadro de las formas jurídicas asociativas en uso en la realidad socioeconómica actual. De las demás, puede afirmarse que su existencia es meramente virtual, puesto que de hecho sucede que las denominadas sociedades mercantiles personalistas, sociedades colectivas y sociedades comunitarias, que fueron históricamente las primeras en aparecer, han caído en desuso, quizás debido a que carecen de la limitación de responsabilidad que caracteriza a las capitalistas. Además, no ofrecen a cambio ninguna ventaja comparativa sustancial sobre fórmulas hoy recuperadas para el comercio, como pueden ser las sociedades civiles y las comunidades de bienes. Figuras ambas reguladas de antiguo en el Código Civil y menos exigentes sin duda desde el punto de vista formal. Por otro lado tenemos las denominadas herencias yacentes, constituidas por masas hereditarias, sin titular definitivo. Tienen una presencia más bien testimonial. Como complemento han de añadirse a aquellas fórmulas de colaboración entre empresas ya constituidas, las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas. Ahora bien, pasamos a las sociedades civiles. Se pueden diferenciar dos tipos de sociedades civiles. Por un lado tenemos con personalidad jurídica frente a terceros. Se constituyen mediante un documento público y sus pactos también lo son, es decir, públicos también. Por otro lado tenemos sin personalidad jurídica. Los pactos entre sus socios permanecen secretos y cada uno de ellos actúa en nombre propio frente a terceros. ¿Cuáles son las características? Las aportaciones de los socios se incorporan a la sociedad. Por otro lado, otra característica sería la responsabilidad de los socios es solidaria frente a terceros. Cada socio debe responder individualmente de forma ilimitada con sus bienes tanto presentes como futuros. El resultado económico, beneficio o pérdida, se reparte proporcionalmente a lo que cada socio haya aportado, salvo algún pacto contrario. Por otro lado, otra característica sería las sociedades civiles, cuyos pactos se mantengan secretos, es decir, las carentes de personalidad jurídica, se regirán por las disposiciones relativas a las comunidades de bienes. A partir del 2016, las sociedades civiles con personalidad jurídica y con objeto mercantil pasarán de tributar en régimen de atribución de rentas a ser contribuyentes en el del impuesto de sociedades. Ahora bien, ¿cómo se constituye? La sociedad civil se podrá constituir de cualquier forma, ya bien sea mediante contrato privado o escritura pública, salvo que se aporten a la misma bienes inmuebles, en cuyo caso deberá constituirse en escritura pública. Ahora damos paso a las sociedades mercantiles. Las compañías mercantiles constituidas con arreglo a las normas del Código de Comercio o las del Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que lo complementa en este sentido. Tienen personalidad jurídica. Por regla general, las sociedades mercantiles se constituirán adoptando alguna de las siguientes formas: la regular colectiva, la comanditaria simple o por acciones, la anónima, la de responsabilidad limitada, la sociedad limitada de nueva empresa, la sociedad laboral, tanto anónima o limitada, y por último, la sociedad limitada de formación sucesiva. Tradicionalmente, las sociedades mercantiles han sido reagrupadas o divididas en dos tipos fundamentales. Por un lado, capitalistas y por otro lado, personalistas.
Las sociedades capitalistas se caracterizan principalmente porque la gestión de la sociedad puede recaer sobre los socios o no. Por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, ¿cuáles son las características que tiene este tipo de sociedad? Se necesita como mínimo un socio para su constitución. El capital mínimo será de 60.000 euros, dividido en partes alícuotas, en acciones. Cada acción representa una parte de todo el capital. En el momento de la constitución, el capital ha de estar desembolsado al menos en una cuarta parte. El resto ha de desembolsarse como máximo en el plazo de 5 años. Las aportaciones al capital pueden ser tanto dinerarias o no dinerarias. Las no dinerarias han de ser valoradas por uno o varios expertos designados por el registrador mercantil, aunque existen excepciones a la elaboración de dicho informe. Por ejemplo, cuando se aportan acciones cotizadas. No existe responsabilidad personal del socio. Termina en la parte comprometida en el patrimonio social. También se puede transmitir la cualidad de socio. Aunque los estatutos de la sociedad pueden prever restricciones a la transmisibilidad de las acciones cuando éstas son nominativas, no son válidos los pactos que hagan intransmisibles las acciones. Por otro lado, la Junta General es el órgano de la empresa en el que los socios deciden sobre los asuntos propios de su competencia. Por ejemplo, la aprobación de las cuentas anuales o de la gestión social, designación de administradores, aumentos de capital, modificación de estatutos, etc. La gestión y representación de la sociedad es competencia del órgano de administración. En la sociedad anónima, el órgano de administración puede estar constituido por un administrador único, 2 administradores mancomunados o un consejo de administración compuesto por no menos de 3 miembros. No es imprescindible la condición de socio para pertenecer al órgano de administración. Los rendimientos derivados de la actividad llevada a cabo por este tipo de sociedad tributan en el impuesto de sociedades. Ahora bien, ¿cómo se constituye una sociedad anónima? Es necesario otorgar ante notario una escritura pública e inscribirla en el registro mercantil para que adquiera esa personalidad jurídica. En la denominación deberá constar necesariamente la expresión sociedad anónima o SA, y no se podrá adoptar la denominación de otra preexistente. Para asegurarse de ello, deberá solicitarse la certificación al registro mercantil central de que no existe ninguna sociedad con ese mismo nombre. Entre otras menciones obligatorias, en la escritura de constitución de la sociedad deben figurar los estatutos que han de regir la misma, la identificación de la persona o personas a las que inicialmente se encarga la administración de la sociedad, la cuantía prevista de los gastos de constitución y la justificación del desembolso de capital. Hasta aquí el webinar de hoy. Para más información pueden acceder a www.edufinet.com o escanear el código QR que aparece en pantalla. Además, tendrán un enlace en la descripción desde el que podrán acceder a toda la información. Cualquier duda o comentario nos la puedes enviar a contacto@edufinet.com. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte al canal y hasta la próxima.